Muy bien, buenos días. José, hoy has estado sembrado, ¿eh? Has dado los anuncios muy bien, de manera divertida, ¿a que sí? Muy bien, echamos también de menos hoy a los jóvenes, a muchos estudiantes que están en un retiro de GBU en Córdoba y por eso no están con nosotros. Y también ayer, durante todo el día hubo un encuentro aquí entre amigos, que Loreto es la responsable, y nos invitaron a estar aquí, dar la bienvenida a la gente y fue muy bueno, venía gente de muchos sitios, de Andalucía, de Cádiz, de Córdoba, y estaba la iglesia llena de gente, así que fue un día fantástico también. Así que son anuncios también interesantes de lo que está pasando. Y vamos a tener una palabra de oración antes de ir al tema de hoy. Señor, te damos gracias que podemos adorarte. Gracias por la manera en que tú has creado la iglesia, lo que es la iglesia, cómo podemos, Señor, edificarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros, Señor, al hacer lo que hacemos y contribuir también junto contigo a que la iglesia pueda crecer y pueda ser lo que tú quieres que sea. Te damos gracias por cada persona aquí, Señor, aquellas personas que están por primera vez o aquellas personas que después de un tiempo pues, se incorporan, aquellas que nos están viendo desde Internet, Señor, que tú sigas haciendo tu obra y que todos sigamos descubriendo la maravilla, la grandeza de la Iglesia, Señor. Gracias también por la generosidad, porque podemos recoger una ofrenda que es una expresión de adoración, que también para contribuir a la extensión de tu reino, Señor, y te damos gracias por eso. Gracias por el proyecto de las cajitas, Señor, que seamos generosos, que nadie se vaya sin poder llevarse una caja y poder contribuir también de esa manera a tu reino, Señor, a que llegue el Evangelio a niños allí que lo necesitan. Ahora dirígenos, Señor, en esta predicación, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, no sé si vosotros os acordáis, pero yo me acuerdo de las películas antiguas del oeste, donde se enviaba un explorador, iba una persona delante de todos los que venían detrás, ¿de acuerdo? Y entonces inspeccionaba desde un montículo, inspeccionaba un poco, sobre todo eran los poblados indios, y después de inspeccionar aquello, pues entonces volvía y traía información acerca de lo que estaba por delante, ¿de acuerdo? Pues Lucas es un poco así. También esas personas que están en los museos, ¿no? Que uno va al museo, ve un cuadro y no lo entiende, hay detalles que se te escapan y esa persona que es entendida en el arte pues se acerca, te coge y te dice, mira, te explica el cuadro, te presenta todo el cuadro y te va señalando una serie de detalles que te hacen entender mejor ese cuadro. Pues como decía, Lucas es también un poco así cuando está escribiendo el libro de los Hechos. Es como esa persona que para un poco, ¿de acuerdo? Y nos presenta un cuadro o como una fotografía para que nosotros podamos percibir cómo era la iglesia en ese momento. Él está narrando hechos históricos, ¿de acuerdo? Pero de pronto, lo que decía, se para y echa un vistazo, ¿de acuerdo? Y entonces recoge un poco cómo vivía la iglesia, qué hacía la iglesia. La semana pasada vimos las actividades de la iglesia y hoy vamos a ver lo que era la vida de la iglesia, cómo Lucas, que escribe, percibe cómo era la vida de esos primeros cristianos. A eso se le llaman en el libro de los Hechos sumarios. Hay varios sumarios que la verdad que son fantásticos, porque como decía, nos dan información que de otro modo no podríamos tener si no fuera por ese cuadro que él nos pinta para que veamos un poco lo que está pasando y de esa manera nosotros podamos aplicarlo también a la vida de la Iglesia en el siglo en el que estamos. Pues vamos a ir a ese segundo sumario que se encuentra en Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47. Bien, estos son textos muy conocidos y probablemente tu mente diga, bueno, ya esto ya lo he escuchado muchas veces y como que se desconecte, pero yo te animo, estamos dedicando bastante tiempo, si os dais cuenta, bueno, la semana pasada era una reflexión, un mensaje de un solo versículo. Pero claro, ahí es que en ese versículo se ve cuáles son las actividades de la iglesia, en qué perseveraban. ¿De acuerdo? En la doctrina de los apóstoles, en la edificación, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, la adoración y en las oraciones. O sea, la oración era algo fundamental en la vida privada, personal y la vida comunitaria de la primera iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, pero sí, ese es un versículo que ya hemos oído muchas veces, pero no por eso lo estamos aplicando, lo vivimos. ¿De acuerdo? Entonces, esos son elementos fundamentales en la vida de la iglesia y estamos dedicando tiempo a eso. Así que yo te animo, siempre se puede aprender algo, que no te desconectes porque ya este pasaje ya lo has oído muchas veces e
intenté a ver de qué manera nosotros podíamos vivir esto, a ver si lo estamos viviendo en primer lugar y a ver de qué manera podríamos vivir la vida que ellos vivieron, ¿de acuerdo? Y ese segundo resumen nos da mucha información acerca de la vida de la Iglesia. Dice Lucas que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 44. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Mirad, con el primer sumario, como decía antes, lo que Lucas nos está dando es una fotografía de las actividades. De las actividades que debe tener una iglesia. Decíamos que, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer en la vida, hay muchas asociaciones, etcétera, pero la iglesia, las actividades de la iglesia son estas, ¿no? Mucha gente, es que la iglesia siempre hay un sermón, siempre, es que la iglesia tiene que ver la exposición de la palabra de Dios, la edificación con la palabra de Dios. Así que no podemos suprimir las exposiciones de la Biblia, ¿de acuerdo? Entonces, son actividades propia de la vida de la iglesia, como decíamos en ese primer sumario. Pero en este segundo, lo que pretende es que veamos cómo era la vida de la iglesia hasta aquí. ¿De acuerdo? Cómo se conducían, qué hacían, cómo se organizaban, etcétera, etcétera. Y yo creo que vemos algunos elementos sumamente importantes de los que podemos aprender mucho sobre la vida de la iglesia hoy. La vida de la iglesia en Parque Este y otras iglesias, ¿no? Principios que podemos extraer de la vida de aquella iglesia a la vida de esta iglesia y de cada iglesia. Mira, vamos a mencionar 8 cosas, pero no va a ser muy extenso. Aquí es interesante un ejercicio, leerlo, a ver qué cosas sacáis, ¿no? Pero vamos a sacar como 8 cosas. Y la primera es que había una conciencia de presencia sobrenatural en esa comunidad. Dice que sobrevino temor a toda persona. O sea, algo estaba pasando ahí, que la gente tenía temor de Dios, pero había una conciencia de presencia sobrenatural. O sea, cuando tú vas a la reunión de la comunidad de vecinos, ahí no hay presencia sobrenatural. Ahí hay presencia de ego, o cualquier reunión de estas vemos presencia de ego. Pero de alguna manera la iglesia transmitía ahí un concepto, un espíritu, un ambiente de que aquello era diferente, de que ahí había algo que no había en ningún sitio, lo que decimos presencia sobrenatural. Y eso llevó a la iglesia a tener temor, o sea, porque vamos a ver, esto, ¿entendéis? Dios está aquí en medio de nosotros. Así que, mirad, es verdad que antes habían pasado una serie de cosas que ya transmitían a la sociedad y a los que se iban convirtiendo esa presencia sobrenatural. El hecho que decía todos juntos y unánimes, que yo he dicho que se repite muchas veces en el libro de los Hechos, ya es algo extraordinario, porque, a ver, ¿en dónde están todos? Están juntos y están unánimes. Decidme una asociación, una entidad, una reunión de personas donde estén todos los que tienen que estar, donde estén juntos y sean unánimes en un propósito, ¿me entiendes? Entonces, esa comunidad ya transmitía algo diferente al resto de las iglesias que decíamos, o de las reuniones de aquel tiempo. Entonces eso ya transmitía algo. O sea, cuando la gente venía allí invitada un día a una reunión y veía allí una multitud de gente completamente unida, con un ambiente sobrenatural, con un espíritu de unidad, de amor los unos con los otros, decían, uy, aquí pasa algo, aquí está Dios. Aquí está Dios, ¿de acuerdo? Y es verdad que eso lo podemos percibir. Podemos percibir en algunos momentos, decir que la presencia de Dios está aquí y otra vez de aquí hay presencia de ego, pero no presencia de Dios. ¿Me entendéis? Entonces, eso. Pero aparte de ese estar todos juntos y unánimes, ahora viene el día de Pentecostés. Hay 250.000 personas en Jerusalén y hay un estruendo, un terremoto, y hasta el punto que la gente que está allí lo oye, viene, y o sea, eso es Dios ahí obrando. ¿Entendéis? Lenguas de fuego se posan sobre los creyentes. Entonces, presencia sobrenatural de Dios. De hecho, esas señales, lo mismo que en Sinaí, cuando Dios habla con Moisés en Sinaí, le da la ley, ahí hay relámpagos y truenos y fuego. Y los que estaban abajo, los judíos que estaban esperando a Moisés, dicen, ahí está Dios.
que Moisés no está dando un paseo por lo alto de la montaña, ahí está Dios, ¿de acuerdo? Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, eso fue otro elemento más que comunicaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que cuando nosotros perseveramos en estas cosas, cuando estamos todos juntos y unánimes, vamos todos a una, como Fuentovejuna, ¿de acuerdo? La presencia de Dios se hace visible entre nosotros, ¿no? Es así, eso lo vemos en la Biblia, no tenemos tiempo para... Pero Dios se hace presente en el amor, en la armonía, en todos a una de su pueblo. Y eso la gente que viene de la calle lo percibe. La gente de la calle lo ve. Y podemos entrar a un sitio y percibir que hay buen ambiente, ¿o no? Y podemos entrar a un sitio y decir, uy, aquí hay... ¿Me entendéis? Entonces, pues eso, pues lo que ellos estaban comunicando es esa conciencia de que algo estaba pasando, que Dios estaba en medio de ellos. ¿De acuerdo? Y eso les hace vivir con temor. O sea, con temor, o sea, de lo que eran, el Dios que tenían. No con miedo de Dios, pero con temor de Dios, que tanta falta hace hoy también. ¿De acuerdo? Así que esa es la primera cosa, conciencia de poder sobrenatural en medio de esa primera comunidad. En segundo lugar, es que no solamente eso, sino es que estaban pasando cosas sobrenaturales. Dice que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Mira, el Espíritu Santo viene, empiezan a hablar en un idioma que ellos no han aprendido y que la gente puede entender. Eso es una maravilla, eso es una señal, eso es un milagro. ¿De acuerdo? Y la gente que está allí dice, ¿qué está pasando aquí? Eso es algo extraordinario. Ahora se levanta Pedro y predica un mensaje que lleva a convertirse a 3.000 personas. 3.000 personas se convierten, se arrepienten de sus pecados y se convierten. Ellos habían estado orando por eso, que viniese el Espíritu Santo y que la gente respondiese al Evangelio que ellos iban a predicar. Jesús les llama a predicar. Eso transmite también la idea de que, oye, que no estamos solos. O sea, que Dios está con nosotros. Y que Dios es poderoso para hacer las cosas que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Que Dios está haciendo señales y está haciendo maravillas. Eso no quiere decir que nosotros vamos tras las señales y las maravillas. Hay gente que está obsesionada con eso y todos los días quiere un milagro. Yo decía que el 90% de la vida cristiana realmente es monotonía. Es ser fiel en la rutina de cada día. Aquella persona que está obsesionada con ver cada día un milagro, ¿de acuerdo? No se ajusta a la vida de Jesús, ni tampoco a la historia de los discípulos. El Señor les llevó una vez allí al monte de la transfiguración y ellos se querían quedar allí, tener esa experiencia todos los días de su vida, que no, hay que bajar abajo y hay que bregar con las necesidades de la gente. Así que no es que vamos detrás de señales y milagros, como una obsesión, pero de verdad que creemos que Dios es poderoso, ¿o no? Que si estamos orando por la sanidad de alguien, creemos que Dios puede sanar a esa persona. O sea, ¿entendéis? O sea, si no hay esa fe, esa convicción, pues nuestras oraciones serán oraciones que no creen lo que están pidiendo. Entonces, grandes cosas estaban pasando ahí. Yo creo que cuando seguimos al Señor como debemos hacer, grandes cosas van a pasar. El Señor se va a manifestar haciendo grandes cosas. En tercer lugar, ¿de acuerdo? Liderazgo. Hay un movimiento ahora de que reniega de todo tipo de liderazgo en todo sitio, ¿de acuerdo? Hay esa rebeldía ante la autoridad y ante el liderazgo. No hace falta que haya liderazgo. No hace falta en un equipo de fútbol que haya un entrenador. Ya entre nosotros nos apañamos. No hace falta que haya un responsable, yo qué sé, en la comunidad de vecinos, ya un presidente, aunque es una tarea difícil, ¿no? Ya nosotros nos apañamos. Pues mira, si nosotros nos apañamos, la luz que está fundida seguirá fundida 30 años más. Si no hay nadie que diga, oye, que esto hay que hacerlo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, hay incluso en la iglesia, bueno, no hace falta pastor, no hace falta anciano, no hace falta liderazgo en la iglesia, porque entre todos nosotros... Mire, eso va en contra de la enseñanza del Nuevo Testamento, que vemos que los apóstoles fueron líderes en la iglesia de Jerusalén. O sea, ellos eran los responsables del funcionamiento de esa iglesia. Dice que esas señales y maravillas eran hechas por los apóstoles, que eran los líderes primarios de esta iglesia, y luego ellos, cuando ya son dispersados por la persecución que veremos pronto, ya dejaron Jerusalén y dejaron en la iglesia de Jerusalén a gente a cargo, responsable de esa iglesia, y allá por donde iban nombrando ancianos, diáconos, para el liderazgo, para la organización de esa iglesia. Por lo tanto, en Parque creemos que el modelo bíblico es un modelo que incluye liderazgo, que Dios ha establecido que sea así, de esa manera, ¿de acuerdo? Como ha de organizarse y ha de funcionar la iglesia. Y ese liderazgo que sea responsable, que sea valiente,
y que cumpla con su tarea y que cumpla con su función, como hicieron ellos durante ese tiempo antes de la, como digo, de la persecución, en que fueron ya esparcidos y muchos de los apóstoles pues se fueron a predicar a otro sitio. Liderazgo audaz. Cuarto lugar, deseo de congregarse y de estar juntos. Dice, todos los que habían creído estaban juntos. Esto es muy importante, ¿no? Es muy importante. O sea, ¿cuánto trabajo cuesta reunir, podríamos decir, a la familia por Navidad? O sea, ¿cuándo está la familia unida, junta, toda ella? Pues ya cada vez cuesta más trabajo. Entonces, bueno, la Navidad podríamos decir que es la fecha en la que toda la familia tiene que estar junta. Y ese es un día fantástico. Eso es un día fantástico. Pero claro, si la familia no está junta, uno está por aquí, o no, yo no puedo, yo mañana tengo algo, yo no me puedo estar, todo eso, de verdad se pierde esa belleza de estar todos juntos por Navidad, ¿me entendéis? Entonces, esto parece una cosa muy simple, pero el hecho de que todos los que habían creído estaban juntos era un testimonio tremendo para la sociedad que no conseguían juntarse siquiera para comer un día, ¿me entendéis? Entonces, ver a esos cristianos que estaban continuamente buscando la relación, la comunión, el estar juntos ya se convertía de por sí en una muestra sobrenatural de, oye, que hay en esta gente que se buscan, que se ven, que están todos y que están juntos. ¿De acuerdo? Así que había un anhelo, un deseo de congregarse, de reunirse para estar juntos, para estar juntos. Por lo tanto, por lo que vemos ahí, hacían todo lo posible por estar juntos, dice, y Lucas señala que en el templo y por las casas. Entonces, imaginaros, ¿no? Tú vives en el tercero y la vecina del cuarto escucha que suena el timbre, porque hay un grupo pequeño en el tercero, y al rato suena el timbre y hay otra pareja, hola, buenas tardes, se oyen risas, se oye alegría, ¿de acuerdo? Y otro viene y otro, y dice, oye, ahí la vecina tiene salón lleno de gente. Pues no es lo mismo que el salón esté lleno de gente a que no haya nadie. Es lo mismo si aquí viene una visita y ve, decimos, somos 100, pero hay 20. Dice, no tiene que ser muy importante esto para esta gente, ¿no? Entonces, el hecho ya de estar juntos ya se convierte en un tremendo argumento para la comunidad. ¿De acuerdo? Entonces, ese buscarse, perseverar para encontrarse, para verse en el templo y por las casas. Y eso, como decía, es parte de la vida de la iglesia que Lucas está recogiendo, y por otra parte es el ABC del Evangelio. O sea, quiero decir, no habría que estar diciéndole a gente que lleva mucho tiempo en el Señor que es importante de que te congregues. ¿De acuerdo? Es que eso debería, pero claro, a veces hay cosas y todo eso y entendemos que hay excepciones, que hay situaciones, pero ¿me entendéis? Esto es la vida de la iglesia. De verdad que cuánto trabajo cuesta que estemos todos y que estemos todos los que son. ¿Me entendéis? Cuando eso es una prioridad, es importante para nosotros, ya lo pondremos en la agenda y será primero. Pero eso llama tremendamente la atención de Lucas, de que todos los que habían creído están juntos. Y yo creo que eso también forma parte de ese temor que se percibía ahí, ¿no? Que la gente estaba viéndose para edificarse, para tener comunión, para adorar al Señor en el templo y también por las casas. Gente que había vivido hasta su conversión, cada uno por su lado, sin tener que reunirse con nadie, ¿me entendéis? Ahora, de pronto, buscan la relación y la comunión con los cristianos y están juntos. Así que eso es importante. Deseo de congregarse y de estar juntos. En quinto lugar, generosidad extrema. Generosidad extrema. Dice que tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Bien, este es un texto muy mal interpretado porque algunos piensan que esto era como una comunidad hippie. Que decían que la iglesia de Jerusalén fueron como una comunidad hippie donde podríamos decir que todos vendieron todo lo que tenían, lo pusieron allí en un montón, ¿me entendéis? Vivían allí todos juntos y todo eso. No, dice que se reunían en las casas, lo cual quiere decir que tenían casa. Pero la idea es que lo que tenían no lo consideraban como propio.
¿De acuerdo? Así que ese concepto de que esto era una comunidad hippie es erróneo, ¿de acuerdo? Pero también es erróneo ese concepto de que dicen los socialistas y los comunistas, aquí está el cristianismo comunista y socialista. Mira, una de las cosas por las que yo soy cristiano es que creo que el cristianismo está por encima de toda ideología y la supera. La supera, pero con diferencia. Es más extraordinario ser cristiano que ser socialista. Es más extraordinario ser cristiano que ser de cualquier partido político. Porque el cristianismo supera con crece toda ideología política, por lo que voy a decir. El comunismo y el socialismo considera que tú no eres propietario de nada, que todo lo que tú tienes le pertenece al Estado. Por lo tanto, está en contra de la propiedad privada. Tú tienes una casa, el Estado ¿de acuerdo? Te la coge. Tú tienes un campo, no es tuyo, es del Estado. ¿De acuerdo? Entonces ahora el Estado reparte para suplir esa necesidad de justicia que hay en el mundo, que es verdad, que eso es algo que tenemos en común los cristianos y los comunistas o los socialistas, ¿no? O sea, el mundo es injusto, ¿de acuerdo? Hay ricos y pobres, hay una división tremenda a nivel social y esto hay que arreglarlo. Pero claro, la manera en que se arregla es completamente diferente. El comunismo y el socialismo dice, dame lo que tú tienes para mí, pero el cristianismo lo que hace es que yo doy sin que nadie me fuerce a dar. Me mueve la generosidad, no la obligación. ¿Entendéis? Entonces, por eso digo, esto es algo extraordinario. O sea, porque pagar los impuestos es una obligación. ¿No? ¿A qué no te gusta? Pero dar un donativo, ¿de acuerdo? No es pagar un impuesto, es un acto de generosidad. Entonces, cuando alguien es capaz de vender su casa, que no todo el mundo lo hacía, por otra parte, que aquí se ve, lo vamos a ver más adelante, que el concepto de la propiedad privada es un concepto bíblico. O sea, por eso los 10 mandamientos, no robarás, lo cual quiere decir que lo que tienes es tuyo. No puede venir un partido, una ideología y decir, no, eso no te pertenece a ti, eso pertenece al Estado, ya el Estado repartirá, etcétera. ¿Me entendéis? Eso no es generosidad, eso es, ¿me entendéis? Eso es una imposición, eso es una obligación. Pero que un cristiano sea capaz de vender su casa y de dar el equivalente para suplir necesidades de los pobres de aquel tiempo, que había muchos, porque muchos de ellos eran esclavos, que no tenían recursos, pues eso es algo que está por encima de toda ideología. ¿Me seguís? ¿No? ¿Me entendéis? O sea, ¿qué es mejor? ¿Que tú des algo porque te obligan a darlo? ¿O que haya algo dentro de ti que te mueva por generosidad a dar algo? Por eso digo que el cristianismo está por encima del comunismo y del socialismo, ¿no? Porque el Estado te arrebata y tú lo das de manera voluntaria y generosa. El Estado te obliga por la fuerza y tú lo das de manera voluntaria. Te mueve las normas del Estado y lo que movía a estos cristianos era la comprensión del Evangelio. Yo creo que estos, una semana antes de convertirse, no habrían dado un donativo. No habrían hecho una cajita. ¿Entendéis lo que quiero decir? No habrían apoyado la iglesia. Pero cuando ellos entienden lo que Cristo ha hecho por ellos en la cruz, cuando el Espíritu Santo viene a sus vidas, hay una transformación interior. En lugar de dominar el orgullo, esto es mío, ahora pasan de eso a decir que soy un administrador. Los que están en los dones espirituales lo saben, que no es nuestro, que esto ha sido un regalo del Señor, que ese salario que tienes, no presumas mucho porque si Dios quiere puede faltar, ¿eh? Mañana se cierra la empresa y te queda. O sea, que todo es de Dios. Y cuando tú percibes que todo es de Dios y lo que tienes es por su gracia, pues se rompe una atadura de egoísmo, de avaricia, de no querer dar, de no querer contribuir, de no querer ayudar, por una disposición causada, como he dicho, causada por la conversión y también por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que gente que era avara, que retenía,
que no hacía una cajita, pues ahora hace dos. Había cambiado completamente su concepto de lo que tienen, del dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y como digo, a mí eso me parece, a ver, ¿qué organización en el mundo se sostiene no por los impuestos de la religión, sino por la generosidad de los fieles de esa, ¿me entendéis? Que son movidos por el Espíritu a ser generosos. Así que no era un acto de obligación, era un acto de generosidad extrema, Eran sus bienes, más adelante lo vemos. Podían quedarse con ellos si ellos querían, pero ahí tenemos el caso de Ananías y Zafira, que quisieron pasar por muy espirituales, engañaron, vendieron la propiedad, pero no dijeron por la cantidad y así quedaron muy bien ante el público, pero al final estaban mintiendo. El problema no es que tenían algo y no debían tenerlo, era correcto tener algo, ¿de acuerdo? Pero el problema era que mintieron al Espíritu Santo porque decían que lo habían vendido por una cantidad y luego era una cantidad mayor, ¿de acuerdo? Que se habían quedado con una parte. Por lo tanto, esto es algo que, decidme si eso no llama la atención de la gente. O sea, que gente que, como digo, 2 días antes eran egocéntricos, no colaboraban con nada, no eran generosos y de pronto, de la noche a la mañana, empiezan a dar, empiezan a ser generosos, a contribuir a la extensión del reino de Dios. Los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y yo creo que cuando conocemos al Señor, cuando seguimos al Señor y cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, Él va a movernos a ser generoso, a dar. Esto es difícil, ¿eh? Pero si no lo hacemos, si no estamos dando, si no estamos contribuyendo a la edificación del reino de Dios, también, ¿por qué no? A la edificación de la iglesia donde vienes todos los domingos, es que estás resistiendo lo que el Señor quiere hacer en tu corazón. Y es que quiere moverte a que seas generoso. Y a que te des cuenta de que no depende de ti, sino que depende de Él. Nadie que da, pierde. Gana. Por lo tanto, esto es también una muestra de madurez de la Iglesia, cómo el Espíritu Santo estaba tocando los corazones de mover a gente que no era generosa a ser generosa hasta el punto de estar algunos de ellos dispuestos a vender sus propiedades para cubrir la necesidad de la Iglesia en la que estaban. En sexto lugar, estructura adecuada y digo también innovadora. Dice, perseverando, unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan por las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mirad, muchos de los 3.000 que se convirtieron ese día, que ya vimos el otro día, pues probablemente volverían a sus ciudades de origen. Decíamos que había en Pentecostés 15 nacionalidades, 15 zonas del mundo representadas ahí, pues muchos de ellos probablemente volverían. Ahí es donde se está produciendo ya la extensión del Evangelio por todo el mundo, porque muchas veces dicen, oye, ¿cómo surgió la iglesia esta si ahí no fue Pablo, ni fue Pedro, ni ninguno de los apóstoles? Pues bueno, surgió porque muchos de los que estaban en Pentecostés, cuando volvieron a sus ciudades, comentaron pues todo lo que había pasado. Entonces, ¿me entendéis? Ya el cristianismo se está extendiendo a través de todo el mundo, allí donde ellos van. Pero también es cierto que una gran parte de los que se convirtieron ese día, esos 3.000, eran de Jerusalén. De hecho, Lucas más adelante hace un recuento y dice que ya no son 3.120, sino que ya son 5.000 los que hay en Jerusalén. ¿Entendéis? O sea, que la iglesia era grande. Entonces, lo que Lucas dice, llegan a ser 5.000 y nos señala, adrede, dónde estaban perseverando en esa comunión, edificación, adoración, que ya nos había dicho, ¿no? Y oración. Pues dice que perseveraban cada día en el templo y por las casas. ¿Cómo es posible que un grupo de 5.000 personas tengan comunión unos con otros? ¿Cómo es posible que estén en una casa? 5.000 personas. Santiago,
el que escribe el libro de Santiago, el hermano del Señor, fue uno de los responsables de la iglesia de Jerusalén cuando los apóstoles se fueron por el mundo. Y Santiago era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Imaginad que llega a su casa y le dice a su mujer: oye, cariño, que he invitado a la iglesia a tomar café. Vete al polvillo y compra 5.000 pasteles. Oye, 5.000 pasteles para 5.000 creyentes en la iglesia de Jerusalén. ¿Cómo es posible que se dé comunión, adoración, oración, edificación con 5.000? Pues la estructura es fundamental. O sea, hay un cambio de estructura a medida que el grupo de cristianos va creciendo, ¿de acuerdo? Y la respuesta, ¿cómo es posible tener ese nivel de comunión, de estar todos juntos y unánimes siendo 5.000? ¿De acuerdo? Pues la respuesta está en adaptarse como iglesia a esas nuevas circunstancias y a reestructurar la estructura que ellos antes tenían. No encorsetarse a la capacidad del edificio. Mirad que eso también a veces es un obstáculo para las iglesias. Bueno, ya no cogemos, bueno, pues ya cuando viene la gente y no hay espacio, pues ya no, pues es que no tengo sitio para sentarme, ¿no? Mira, el grupo de los 12 apóstoles con Jesús, pues se veían en la casa de Marta, de María y de Lázaro. O sea, con 12 personas puedes reunirte en una casa. Cuando ya eran más, se reunieron ¿dónde? En el aposento alto, ¿de acuerdo? Se reunían en el aposento alto. Jesús cena con los discípulos en el aposento alto antes de morir, y vemos que en Pentecostés, antes de Pentecostés, los discípulos, porque ya son 120, ya no cogen en la casa de Marta y de María y de Lázaro, por lo tanto, tienen el aposento alto como lugar de reunión. Se ve que ese aposento tenía capacidad para 120 personas, pero amigos, cuando se convierte en 3.000, ya son 3.120. El aposento alto ya no puede acoger a ese número de personas. Pues ellos podían haber dicho: pues ya está, pues capacidad para 120. No queremos una iglesia de más de 120 personas, ¿no? Pero no. Ellos, ¿cómo iban a decir que no a la gente que el Señor estaba añadiendo a la iglesia? Lo que hicieron es cambiar la mentalidad y cambiar la estructura de la iglesia. Entonces, cambiaron esa mentalidad podríamos decir, de grupo pequeño exclusivamente, porque cogían en una casa, después del aposento alto, un local más o menos como este, que puede acoger a 120 personas más bien apretadas. Entonces pasaron a organizarse en una estructura que consistía en dos lugares, ¿de acuerdo? En dos puntos focales de sus actividades. Dice, en el templo y por las casas. Por lo tanto, el patrón fue de aquí en adelante, para asumir a esas 3.000 personas que se habían incorporado a la vida de la iglesia, celebrar reuniones grandes en el templo, en el atrio del templo, ¿de acuerdo? Cuanta más gente mejor, allí predicaba Jesús a las multitudes, y luego satisfacer las necesidades personales en las casas, en los grupos pequeños. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción entre los dos puntos focales, entre el templo o las casas. No tenemos que escoger si vamos a ser una iglesia grande o si vamos a ser una iglesia pequeña, que no necesita siquiera local porque nos podemos reunir en las casas, que también hay movimientos que están en contra de los locales, ¿no? Dice, bueno, ¿para qué necesitamos un local? Bueno, nos reunimos como la iglesia. Pues realmente renunciar a una reunión grande y ser pequeño no se ajusta a lo que ellos hicieron realmente. No hay contradicción entre una cosa y otra, ¿de acuerdo? Pero en esa reflexión han surgido dos modelos de iglesia dentro de la iglesia evangélica. Aquellos que están a favor de iglesias grandes, ¿de acuerdo? Que dicen, yo quiero una iglesia cuanto más grande mejor. ¿De acuerdo? Bueno, la iglesia de Jerusalén tenía 3.000. Tú no puedes estar en contra de una iglesia de 3.000 personas, porque si estás en contra de una iglesia de 3.000 personas, estás en contra de la obra que Dios estaba haciendo en la iglesia de Jerusalén. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Pero poner el énfasis solamente en una iglesia grande, ¿de acuerdo? Pues que se encuentra el domingo y que no tiene ningún tipo de conexión durante el resto de la semana, tampoco se ajusta a lo que vemos en la iglesia de Jerusalén. ¿Me seguís? O sea, si tu concepto de iglesia grande es que nos vemos de domingo en domingo, sí, somos 20.000, no vamos a producir lo que ellos produjeron en su estructura que asumieron. ¿De acuerdo? Ese no es el modelo correcto. El otro modelo, lo contrario, pues es decir, pues yo estoy a favor de iglesias pequeñas. Otras personas no quieren, eso también está mucha gente dice, ay, yo es que me gusta mejor una iglesia pequeñita y tal.
No, es verdad, yo entiendo eso. Claro que cuando éramos pequeñitos éramos 12, cogíamos en cualquier salón de una casa, nos íbamos a cualquier restaurante, el aposento alto, comíamos allí los hermanos, ¿me entendéis? Pero ahora a 3.000 personas, ¿dónde las mete? No, la iglesia grande no, yo cuanto más pequeña mejor, ¿no? No quiero saber de una iglesia grande. Pues lo que digo, esos dos modelos no se ajustan al modelo del Nuevo Testamento, ninguna de esas dos posiciones. Aquellos que están a favor de una iglesia grande, solamente refiriéndose a un encuentro dominical, de domingo en domingo, como aquellos que dicen, no, nosotros cuanto más pequeño mejor, en una casita, no necesitamos local, ni alquiler, ni luz, en fin, nosotros, pues ninguno de esos modelos se ajusta a lo que vemos que pasó en la iglesia de Jerusalén, ¿de acuerdo? Entonces, estructuraron esa manera, esa estructura, era eso, una iglesia de 5.000 personas, pero organizada, estructurada para llegar a las necesidades de todo el mundo. Así que la iglesia de Jerusalén era cuanto más grande, mejor. O sea, si Dios quiere que seamos grandes, lo vamos a hacer, pero al mismo tiempo, cuanto más pequeño, mejor. Este es el modelo. Ser al mismo tiempo, cuanto más grande, mejor. Y cuanto más grande seamos, más pequeños tenemos que ser. ¿Entendéis? Cuanto más grande, mejor. ¿Cómo voy a decir yo al Señor que el límite está en 50 o en 100? Si aquí había 5.000. Todas las personas que Dios quiera enviar a la iglesia deberían ser recibidas. ¿De acuerdo? Pero al mismo tiempo supone un reto para el liderazgo, para la propia iglesia, de tener una visión que no es lo mismo cuando éramos 10 que cuando somos 3.000. Por lo tanto, mirad qué cosa más bonita, ¿no? O sea, llegaban el domingo a las planadas del templo. Y es como cuando los creyentes nos reunimos en la Plaza España, ¿no? Allí, qué maravilla poder ver una reunión de grupos grandes y decir, el pueblo de Dios es grande, mira, gente de todo tipo, de todo tal. Y luego en las casas durante la semana, venga, ¿cómo ha ido la semana? Puedo orar por ti, edificarnos, cuidarnos los unos a los otros, en una estructura de grupo pequeño. Ahora entendéis por qué somos tan machacones de que si no estás en un grupo pequeño, estás en la mitad de lo que es la iglesia, desde el punto de vista de lo que vemos en el libro de los Hechos. No se puede llegar a las necesidades de la gente en una reunión de 5.000. No puedes saludar a todo el mundo, no puedes ver lo que le ha pasado durante la semana, pero si tú estructuras tú esos 5.000 en grupos de 10, madre mía, eso va a ser revolucionario para toda la ciudad. Y sí podemos llegar a las necesidades de toda la gente. ¿De acuerdo? Así que yo me parece que esto es algo muy importante porque sabéis que hay un estudio que dice que las iglesias en España no crecen más de 70 personas. Es verdad. O sea, hay algunas excepciones de iglesias grandes, así muy grandes, pero la mayoría de las iglesias llegan a una cantidad. Pues ¿sabéis por qué? Porque es la cantidad que permite el local recibir y la cantidad que la estructura que tiene la iglesia permite acomodar. ¿Entendéis? Si toda la iglesia está cumpliendo su ministerio de interesarnos, de orar los unos por los otros, no hace falta que haya una persona en la puerta para saludar a 5.000, sino que entre todos nos estamos saludando los unos a los otros, nos estamos preocupando, estamos orando, ¿entendéis lo que quiero decir, no? Entonces, esto es algo sumamente interesante que yo creo que fue esta manera. Fueron guiados por el Espíritu Santo a no desechar a nadie, a no encorsetarse en el aposento alto que solamente tenía capacidad para 120, sino que así el Espíritu Santo les guió. ¿De acuerdo? Así que la iglesia de Parque Este queremos ser grande hasta todo el punto que Dios quiera que lo seamos, pero al mismo tiempo tenemos que mantenernos pequeños cuanto más mejor. Como dice el cocinero de Canal Sur, ¿no? Que seáis felices cuanto más mejor. Sí, eso es, ¿no? Entonces, reuniones de grupo grande, la reunión dominical, es importante que estés. La reunión de oración que estamos haciendo, es importante que estés. La excursión, cuando nos vamos de excursión, es importante que estés. Son reuniones de grupo grande, de toda la iglesia. Cuando vamos a un retiro de iglesia, es importante que estés. Es la estructura, la estrategia de grupo grande. Es como si estuviéramos allí al lado del templo de Jerusalén, en los atrios del templo. Ahora, estructura de grupo pequeño. Es importante que estés en un grupo pequeño. En las reuniones de grupo pequeño, reuniones de ministerio, reuniones de equipo de ministerio, de Guambalán, de la estación. Es importante que estés en cada una de esas estructuras ya de grupo pequeño. Muy bien. En séptimo lugar, dice que alabando a Dios
y dice otra versión, todo el tiempo alabando a Dios. Mira, esto es otra cosa que también llama la atención, porque nosotros antes de convertirnos, ¿alabábamos a Dios? ¿Entendéis? O sea, entonces, una persona que vive una vida sin Dios, que nunca tiene una palabra positiva sobre Dios, que nunca dice gracias a Dios, ¿me entendéis? Que nunca canta un cántico. Por eso una cosa que llama la atención cuando uno está en contacto con evangélicos es que, oye, esa persona da gracias a Dios. Dice, bendito sea el Señor, o gracias Señor. Dice, oye, tú, te pilla un poco, dice, ¿no? Y eso llama la atención. O sea, entonces pasan de no alabar a Dios, que por otra parte es la característica, según Pablo en Romanos, del mundo en el que vivimos, que no dieron gracia ni alabaron a Dios, y ahora esa gente que no alaba a Dios y no da gracias a Dios, ¿de acuerdo? Ahora resulta que se juntan y alaban al Señor. ¿Me entendéis? Y entonces eso también se convierte en un elemento tremendo de testimonio para la vida de la Iglesia, alabando a Dios. Y punto número 8, buen testimonio ante el pueblo. Dice que teniendo favor con todo el pueblo, el testimonio es muy importante. Era irresistible. Eso era una comunidad completamente diferente. Yo creo que penséis en eso, ¿no? O sea, son gente que vive su vida y de pronto se integran en una comunidad que es completamente diferente a cualquier otra comunidad, a cualquier otra ONG, cualquier otra organización, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues claro, se ganan el favor, el testimonio. Es importante que cuidemos el testimonio que tenemos como iglesia también, teniendo favor con toda la sociedad, aunque no eran cristianos. Y finalmente, en el punto 9, que eran 9, no 8, 9 puntos, es decir, que el Señor añadía a la iglesia a aquellos que habían de ser salvos. La idea del crecimiento constante, o sea, la iglesia crecía constantemente. Avanzaba, ¿de acuerdo? Crecieron, el Señor iba añadiendo, cuando la iglesia vivía de esa manera, pues aquellos que iban a ser salvos. Así que fijaros qué interesante qué cuadro pone aquí Lucas delante de nosotros. Esa es la manera en que el Espíritu Santo edificó la iglesia, en que el Espíritu Santo guió a la iglesia, porque no tenían un manual. Jesús no había dicho, como hemos dicho, cómo tenía que hacerse, cuántas reuniones tenían que tener, ni a la hora que la tenían que tener. Fue el Espíritu Santo el que les guió a reunirse el domingo, cuanto antes se reunían el sábado, porque el domingo resucitó el Señor, a estructurarse de esa manera, a compartir lo que tenían cuando antes no lo compartían, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Así que los poderes de la iglesia, el poder del Espíritu Santo, el poder de la predicación de la palabra de Dios y ahora el poder de la comunidad, el poder de ser este tipo de comunidad que llega a las necesidades reales de la gente, con una conciencia sobrenatural de que Dios está en medio de nosotros. Cuando la gente viene a visitarnos, ¿cuál es el ambiente que puede percibir aquí? Transmitimos, eso lo nota uno, ¿qué es lo que nosotros transmitimos? Somos una iglesia generosa, una iglesia que comparte lo que tiene, que contribuye, que ayuda a las necesidades prácticas de la iglesia. Grandes cosas pasan en la iglesia. Estamos pidiendo que pasen. Si estamos donde debemos de estar, grandes cosas deberían pasar, ¿no? Y si no pasan, deberíamos decir, Señor, algo pasa con mi vida. Señor, queremos que tú te manifiestes con poder en medio de nosotros. Grandes cosas pasan, ¿de acuerdo? Tienen un liderazgo con visión, un liderazgo ejemplar y audaz. Desean estar todos juntos, tanto en grupos grandes como en grupos pequeños. Abrían sus casas. Eran extremadamente generosos para llegar a las necesidades de la gente, que decía que la palabra koinonía, comunión, que aparece en el Nuevo Testamento, siempre que aparece, 50% tiene que ver con comunión espiritual, somos hermanos, te aprecio, te quiero. 50% tiene que ver con ayuda práctica, ¿de acuerdo? Comunión entre ellos a ese nivel. Una estructura adecuada que vaya facilitando la incorporación de los nuevos. Grupos grandes, grupos pequeños. Ser tan grandes como Dios quiere que seamos. Si somos 100, pues no pasa nada, ¿entendéis? Pero si Dios envía gente, serán todos bienvenidos. Iremos camino de ser más de los que somos. Y al mismo tiempo haremos el esfuerzo por mantenernos todos los pequeños que podamos ser. Por eso es importante que abras tu casa, que invites a alguien, que estés en un grupo, que participes en un grupo de trabajo de ministerio para crear esa estructura de grupo pequeño, alabando al Señor. O sea, que se note que somos cristianos, ¿no? El agradecimiento, dar gracias al Señor por las cosas que pasan, ¿no? Un buen testimonio en el trabajo, entre nuestros amigos, nuestros vecinos. Y el Señor se encargará de dar a la iglesia a aquellos que tiene que dar. El Señor añadirá cada día a la iglesia los que habían
de ser salvo. Termino ya con una cita de Francis Schaeffer, que tiene un libro que se llama La Iglesia al final del siglo XX, y dice lo siguiente. Dice, nuestras iglesias locales deben ser verdaderas comunidades alternativas que reflejen a Cristo y que demuestren sin lugar a dudas que no somos una comunidad de vecinos, o que no somos una sociedad amante de los libros antiguos, como la Biblia, sino otra cosa, que somos la iglesia de los que siguen a Jesús. Las iglesias tienen que poder demostrar a la sociedad que es posible tener en este mundo y en este tiempo tan dividido y enfrentado algo bello que se da entre las personas. Podemos predicar enérgicamente la verdad, podemos predicar la sana doctrina, podemos incluso oponernos enérgicamente a toda práctica de la mentira. Pero si los demás no alcanzan a ver algo hermoso en nuestras relaciones personales, es que no estamos viviendo como deberíamos. Amén. Señor, es un reto, Señor, estar a la altura de esta primera comunidad. Señor, pedimos, por tanto, que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones y en nuestras sensibilidades para hacer lo que tú quieres hacer a través de nosotros, Señor. Y queremos pedirte por estas 9 cosas que puedan darse en nuestra vida personal y puedan también darse en esta comunidad, Señor. Pero ayúdanos a tener todos la convicción, la determinación y el compromiso, porque esto va a costar, de vivir como ellos vivieron, Señor. Y estamos dispuestos y preparados para ver grandes cosas, Señor, para que tú nos lleves donde tú quieras llevarnos. Señor, ayúdanos a subir un escalón en nuestro nivel de compromiso, en nuestro nivel de espiritualidad, en nuestro nivel de generosidad. Que cada uno, Señor, piense en este momento ese escalón que todavía no ha dado, que todavía no ha subido, cuál debería ser, Señor. Pero que tú nos hagas no conformarnos, no mirar para otro lado ante lo que se ha dicho hoy aquí, Señor, porque viene de ti. Pero ayúdanos, Señor, a seguir avanzando, a seguir creciendo, por la ayuda y por el poder de tu Espíritu en medio de nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie y cantar esta